Bien, vamos a ver el tema de la formulación e implementación de políticas públicas. En ese sentido, tendríamos que decir que la política pública podemos establecer ya, digamos, de manera definitiva que la política pública o las políticas públicas son planes y acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos en donde participan gobierno y la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Con las políticas públicas se busca un mejor desempeño gubernamental tanto al interior como al exterior del aparato público a partir de 4 supuestos: el interés público, la racionalidad, la efectividad y la inclusión. Estas premisas que ustedes pueden ver en pantallas, estas 4, se logran a través del uso racional de los recursos públicos, la focalización de la gestión gubernamental a problemas públicos acotados y a la incorporación de la participación ciudadana. Las políticas públicas desde la perspectiva de la planificación para el desarrollo, pero también las políticas públicas desde la gestión pública por resultados. Desde las disposiciones de la Constitución Política del Estado, desde la Ley 1178, la Ley SAPCO, la Ley 777, la Ley del Espie, nos proponen un modelo de gestión de la administración pública con una planificación para el desarrollo por resultados. En este sentido, se debe determinar que el plan o acción de gobierno para alcanzar un objetivo de interés público o una política pública tiene varias características. Por ejemplo, la política pública en realidad es un plan o acción de gobierno para alcanzar un objetivo de interés público. La política pública se constituye en las metas gubernamentales de mayor nivel. Asimismo, cuando nos planteamos una política pública, se vuelve una acción y un plan de gobierno, se va a constituir en una meta gubernamental de mayor nivel. Para ello requiere un mayor gasto público. Y este mayor gasto público va a generar siempre un mayor interés público. En realidad podemos decir, si esquematizamos esta política pública, podemos esquematizar de la siguiente manera, ¿no? La política pública es un conjunto de actividades que puede estar plasmado en programas, en estrategias, en procedimientos, en leyes, en reglamentos, que todos en su conjunto están dirigidos hacia un objetivo general. Estas actividades, ¿no? Los programas, las estrategias, los procedimientos, en fin, frecuentemente se acumulan durante años. No son inmediatos. En algunos casos sí, pero en otros no. En realidad, en esa línea se va a plantear que el desarrollo del Estado, o que el Estado, si ustedes quieren, simplemente, tiene una finalidad orientada al desarrollo. Pero esta finalidad orientada al desarrollo se la va a percibir con una capacidad de formular e implementar estrategias para alcanzar metas de carácter económico estatal, pero además metas de carácter económico y social, buscando una administración eficaz, con una mínima burocracia, con alto nivel de transparencia y una rendición de cuentas con las instituciones públicas y el cumplimiento de las leyes. En otras palabras, la política pública se va a constituir en una política pública participativa. La Ley 341 de Participación y Control Social de Bolivia determina que debe incorporar al ciudadano
para que contribuya a las alternativas de solución a los problemas a través de la planificación, a través de la ejecución y a través de la evaluación. En todos sus niveles, la población en realidad va a participar de una u otra manera, ya sea de manera individual o de manera colectiva. La política pública es parte de la planificación. La política pública es parte de ese proceso que decíamos de planificación. Existen acá algunas diferencias conceptuales que nos vamos a permitir aclarar. Por ejemplo, los planes públicos, que de alguna manera el plan público es la planificación de largo, de corto, de mediano plazo respecto de un problema. Los planes públicos se van a convertir en objetivos de solución y en sí se convierten en política pública. En cambio, la política pública, como hemos mencionado hace un momento, va a llegar a ser ese plan, esa acción de gobierno para alcanzar un objetivo de interés público. Son políticas de interés macro, grande, mayor, y se pueden plantear en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, en el nivel económico, en el nivel monetario, en el nivel de la salud, en el nivel de la educación, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué es un programa público? El programa público en realidad es un conjunto de proyectos que quiere cumplir con ciertos objetivos en una intervención pública directa sobre una realidad social. Esta realidad que se usa en conjunto con otros programas para implementar una política. ¿Qué son los proyectos? Estos proyectos son específicos, que hacen a la formulación de un programa. Son concretos y de aplicación nacional, departamental, regional, municipal, en fin. Base legal para la formulación de políticas públicas. ¿Cuál es la base legal para la formulación de políticas públicas? Las políticas públicas en realidad deben estar enmarcadas en la Constitución Política del Estado, pero también en las leyes y normas vigentes. Esta legalidad de la formulación de políticas públicas deben estar enmarcadas en la institucionalidad. Con esto quiero decir que a mayor institucionalidad de un país, es mucho más estable la respuesta que la población y el usuario tengan de las instituciones que administran la cosa pública. En realidad podemos decir que las políticas públicas no pueden ir contra la Constitución Política del Estado o las leyes, sino por el contrario, buscan el cumplimiento de la normativa con la consecución de objetivos. El Estado, en realidad, busca hacer cumplir sus objetivos y fines, y la institucionalidad es el medio. Si vamos a ver esta base normativa, esta base legal para la formulación de política pública, tendríamos que ver tenemos que establecer que el artículo 298, numeral 22, la importancia de lo que es la planificación, determinando que son competencias privativas del nivel central del Estado, la política económica y la planificación nacional.
El artículo 300, numeral 35, parágrafo primero, determina que son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción la planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional. Por su parte, el artículo 302 numeral 42, parágrafo primero, también constitucional, determina que son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional. Asimismo, el artículo 304, numeral 15, parágrafo primero, determina que las autonomías indígenas originario-campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas, dentro de ellas la planificación y gestión de la ocupación territorial. Más abajo, la ley 777 del SPIE del Sistema de Planificación Integral del Estado también va a establecer esa importancia que estamos mencionando. Por su parte, esta ley está vinculada a la planificación estratégica. Dentro de las políticas públicas, una pregunta que siempre se hacen todos es ¿para qué planificar? Que se tiene un problema. Y ante un problema se tiene que presentar actos de gobierno para solucionar este problema. Entonces se planifica principalmente para visualizar cuál es el objetivo que se quiere lograr para identificar cuáles los recursos para alcanzar ese objetivo. El tiempo, el tipo de organización que se necesita, asimismo los recursos humanos, los estudios, los planes, los programas y proyectos que se deben implementar en función del objetivo de la política pública. Bajo el marco arriba mencionado, la Ley 777 plantea como estrategia y política pública de solución de problemas a la planificación de largo, de mediano y de corto plazo en todos los niveles de gobierno. Por ello es que los fines de la Ley 777 establecen la planificación como un sistema para lograr que la planificación de largo, de mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno en coordinación con los actores sociales. Asimismo, tenemos que establecer que dentro de los fines de la Ley 777 se tiene a la asignación de recursos, también como otro subsistema que está destinado a orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado para el logro de las metas, de los resultados, de las acciones que están identificadas en la planificación. Asimismo, tenemos el control gubernamental a la planificación que la Contraloría General del Estado determina y va a ser responsable, además de esta supervisión y de control externo posterior, de todas las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. Cabe manifestar que necesariamente se debe verificar los logros, las metas, los resultados y las acciones que se realizan en la planificación, en la ejecución de la política pública. Así lo ha establecido el artículo 213, parágrafo primero de la Ley 777, que está plenamente identificada con el artículo 217, también de la Ley del SPIE, que determina que es necesario
la verificación, los logros, de las metas, de los resultados y de todas las acciones que se realizan en la planificación, en la ejecución y en los resultados de la política pública. No solo es responsabilidad de realizar la planificación por realizarla o por cumplir, sino que es responsabilidad de realizar una planificación adecuada que funcione. La responsabilidad siempre va a ser por los resultados, y en esto se rinde cuentas de lo que hagamos, pero también de lo que dejamos de hacer. Dentro de las características de las políticas públicas vamos a encontrar las siguientes. Una primera característica, que la política pública siempre va a ser emitida por autoridad de institución gubernamental que posean jurisdicción y competencia en un determinado ámbito territorial. Entre estos pueden estar de carácter central, departamental, municipal, regional o indígena originario. Otra característica de la política pública es que son emitidas según el ámbito del sector de intervención, vinculado a un problema, y que por eso hay política de educación, por ejemplo, hay política de salud, hay política de medio ambiente, hay la propia política fiscal. Asimismo, existen destinatarios que se cataloga en función a los grupos sujetos contra los que actúa. Por ejemplo, podemos tener destinatarios como a los adultos mayores, políticas públicas destinadas a los discapacitados, a la juventud, al área rural, en fin, ¿no? Y finalmente, una característica de la política pública es la temporalidad. Se adoptan en un periodo de gobierno o pueden trascender a los gobiernos y tienen interés amplio respecto a la problemática, como por ejemplo la política gubernamental o aquellas que trasciendan gobiernos de carácter político, van a constituirse en políticas de Estado. ¿Cuál es el ciclo de la política pública? Tenemos que manifestar que el ciclo de política pública tiene 4 fases. La primera es la formación de la agenda, que es el proceso de inclusión del problema en la agenda gubernamental. Cuando el problema no es de voluntad de la autoridad, pues no va a ser incorporada en la agenda y el problema va a seguir subsistiendo, inclusive hasta que se pueda ahondar. Hemos visto, como parte del ciclo de la política pública, la formación de la agenda. Veamos la formulación, que va a ser el proceso de adopción de decisiones, que implica la búsqueda y la selección de alternativas de solución para afrontar y solventar un problema. En realidad, la formulación es igual a un diseño. Cuando el problema entra a esta fase, se va a diseñar realmente cuál va a ser la implementación. Veamos la evaluación y el ajuste. En realidad, la evaluación y el ajuste es el proceso de comprobación de la eficiencia, de la eficacia, de la efectividad de la política pública. Es la medición de lo que se ha logrado, de lo que se ha alcanzado y qué cambios ha generado, ¿no? Qué cambios que den solución a la problemática se ha generado. Finalmente, veamos cuál es el esquema del ciclo de la política pública. Como dijimos siempre, todo parte de un problema. Ingresa ese problema a la agenda gubernamental y en la agenda gubernamental se define el problema en sus términos, alcances. Asimismo, va a plantearse la identificación de alternativas según las respuestas o soluciones distintas. Por otro lado, va a estar la evaluación de opciones en cuanto a recursos monetarios, a tiempo, a costo político, a costo social. Por otro lado,
Una vez que se ha cumplido la evaluación de opciones, haremos la formulación cuando ya se elige la mejor opción o selección para plantearse la implementación de la política pública. Una vez implementada, pasa nuevamente a una evaluación y vuelve a la retroalimentación que estamos viendo en pantalla. Como ustedes podrán apreciar, el ciclo de la política pública básicamente va a generar desde la implementación de el problema, desde la identificación del problema, pasando por incorporar en la agenda gubernamental, establecer los términos y alcances en los cuales se va a tratar esta problemática, así como la identificación de alternativas, la evaluación de opciones, va a pasar a la formulación de la política como tal, a su implementación, que es, digamos, el momento cumbre, para luego posteriormente pasar a una evaluación que nos va a establecer si se ha planteado definitivamente de carácter positivo o existe ajustes. Por lo tanto, se volverá a plantear el problema. La implementación de una política pública va a depender siempre de algunas variables, como por ejemplo, las instituciones se van a convertir en aquellas entidades que determinan las reglas de juego de la sociedad. En realidad son el rasgo de la forma de gobierno. Por lo tanto, las instituciones como tal van a trascender a los individuos, es decir, van a subsistir más allá de las personas, mantienen cierto grado de estabilidad en el tiempo, pero que además afecta el comportamiento individual, por lo que no existe una dependencia mutua. En síntesis, una institución es relevante porque está definida por la sociedad, por la constitución política del Estado y que va a determinar el modo de organizar el Estado. Así se establece el tipo de país autonómico y qué tipo de instituciones se requiere. En cambio, cuando hablamos de los actores como variables, tenemos que establecer que estos actores son importantes en la medida que son o pueden ser personas físicas o jurídicas que se encuentren implicadas en una política pública. ¿No? Pueden ser públicas o privadas. En cambio, cuando ya estamos hablando de los recursos, tenemos que mencionar que estos recursos son elementos que aportan valor a las etapas de la política pública. En realidad, los recursos contribuyen a que puedan cumplirse o lograr los resultados propuestos. Los tipos de recurso que se tiene que hacer para política pública. En los recursos tendríamos que establecer como subproyectos, si ustedes quieren, a la organización, a los recursos humanos, a los recursos económicos y a la información. Cabe mencionar que el Estado, de alguna manera, tiene un rol en cada actividad pública. El Estado tiene una misión para cada entidad pública y es creada o ha sido creada para cumplir una determinada misión. Hay entidades que hacen, por ejemplo, carreteras, defensa civil, minería, estadísticas, medio ambiente, salud, educación, deportes, en fin. Y cada acción del Estado genera, de alguna manera, el producto, el resultado, el efecto y el impacto. Como ustedes podrán apreciar, el diseño de una política pública en realidad fundamentalmente está diseñado en base a la Ley 1178 que va a determinar esa responsabilidad por la función pública, pero asimismo va a determinar todas las variables respecto de la intervención en una política pública. Yo iría quedando por aquí haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto estas 5 noches, donde hemos hablado
una primera parte de esa ley 1178, es decir, de esa nueva territorialidad que nos plantea la Constitución Política del Estado del año 2009, esa territorialidad que pasa por la presencia de instituciones, de entidades públicas que requieren a servidores públicos y que estos servidores públicos, en uso de sus atribuciones, van a tener esa capacidad de implementar esos sistemas de control y administración gubernamental, pero además van a tener esa capacidad de cumplir esas disposiciones. Posteriormente, a quien incumple, como ustedes han apreciado, se le establecerá una responsabilidad de carácter público y que puede ser de la persona. Las responsabilidades son personales, eso no se olviden, o pueden ser grupales siempre y cuando estén representadas en una persona. Finalmente, la política pública como una especie de estrategia del gobierno de turno, a los fines de implementar distintas políticas gubernamentales para incidir y solucionar problemas también gubernamentales. ¿No siempre resultan? Sí. ¿Algunas pueden convertirse en política estatal? Sí, también. Sin embargo, de ello entendemos que hay muy poca actividad en ese ámbito.